En este vídeo te voy a enseñar algunos trucos para que aprendas a pintar hojas con acuarelas y también cómo corregir los errores más comunes. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Anel, soy artista, ilustradora y estoy especializada en la técnica de la acuarela. Hoy vamos a ver algunos trucos que nos van a ayudar a pintar bien las hojas y para ello vamos a repasar un poco los errores más comunes que cometemos cuando estamos empezando a pintar con acuarelas, al menos los que cometía yo y los que cometen mis alumnas cuando estamos empezando en las clases presenciales. También vamos a hacer un pequeño repaso por los pinceles, que sé que es algo que os tiene con mucha curiosidad. Hay mucha tentación de pensar que los pinceles repercuten muchísimo en los resultados de lo que pintamos. Vamos a ver durante el vídeo si esto es cierto o no, o hasta qué punto. Así que vamos a empezar y voy a empezar en este caso hablando de los materiales y luego ya nos ponemos con los errores más comunes. Muy bien, pues hablemos un ratito de pinceles y lo primero que os voy a decir es que cuando yo hago los tutoriales normalmente siempre voy a utilizar pinceles de pelo sintético porque quiero que cuando los probéis en casa tengáis más o menos igualdad de condiciones. Los pinceles de pelo natural es verdad que los utilizo para proyectos concretos, pero en general yo también prefiero utilizar pinceles de pelo sintético porque los que tengo me gustan. Mirad, ahora vamos a probar todos estos pinceles, pero no os voy a decir cuáles son profesionales, cuáles son de manualidades, cuáles son de principiantes, porque no quiero que os condicionéis por esto. Ya veréis que con todos ellos podremos hacer los trazos básicos, que es al final lo que nos interesa cuando estamos empezando, y a medida que vayáis mejorando, vosotros mismos, vosotras mismas, vais a ser los que decidáis qué material os gusta más. Pero esa decisión va a venir después de que aprendamos lo básico, nunca antes. Así que mi recomendación siempre será: cómprate uno o dos pinceles que sean de una calidad aceptable, es decir, tipo estudiante o aficionado, tampoco que sea escolar, pero si tienes un pincel de esa calidad es más que suficiente para que empieces a pintar y que empieces a aprender. Ahora bien, sí que es verdad, y yo no os voy a mentir nunca diciéndoos que no importa el material que tengas, porque si te gusta pintar vas a pintar igual. No, porque realmente existe una gran diferencia cuando ya sabes pintar entre trabajar con un buen material o un material que no tiene tanta calidad. Pero esto viene cuando tú ya has superado la barrera de lo básico, ¿no? Cuando ya tienes mucha más habilidad, puedes hacer cosas mucho más complejas y entonces tu potencial, ¿no? Tu talento te pide una herramienta más potente, pero nunca antes. Es decir, que tengáis un material profesional no va a hacer que pintéis como los profesionales. Ahora bien, a medida que avance tu aprendizaje, es posible que sí que necesites mejor material. Empecemos entonces haciendo unas pequeñas pruebas, porque en algo sí que va a influir el tamaño del pincel y es en el tamaño de la pincelada. Te voy a dejar por aquí el curso que tengo de acuarela floral y botánica en el que te enseño a hacer unos ejercicios de hojas. Si no practicas estos ejercicios, por muchas hojas que pintes, nunca te van a salir bien. Así que te voy a recomendar siempre que hagas primero el calentamiento, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a apoyar y apretar, ¿vale? Esto ya podría ser una hoja. Y ahora vamos a hacerla doble. Hacemos una pincelada fina con el pincel bastante perpendicular y luego una pincelada apretando más grande. Y luego aquí debajo, respetando el espacio en blanco, hacemos otra pincelada y acabamos en punta. En ningún lado está escrito que las hojas tengan que hacerse de una sola pincelada. Es decir, que si aquí no me gusta cómo me ha quedado la punta, con mucha sutileza puedo ir retocando. Ahora vamos a probar un pincel de otra medida. Este, por ejemplo, es un 8. Lo mismo. Fino, aprieto y levanto. Y ahora vamos a hacer la pincelada doble. Fino, aprieto y levanto. Aprieto y levanto, respetando el espacio en blanco. Como veis, entre el 10 y el 8 no hay demasiada diferencia de tamaño. Sin embargo, este pincel que voy a utilizar ahora también es un pincel número 8, pero es de otra marca, con la punta mucho más afilada. Y como veis, puedo trabajar mejor esta parte de la punta. Haría fino, aprieto y levanto, y aquí, por mucho que apriete,
mi pincelada va a ser más pequeña porque mi pincel es más pequeño. Y ahora con un número 5, fino, aprieto y levanto, fino, aprieto y levanto, aprieto y levanto. Veis que como más pequeño es mi pincel en número, mi pincelada es también más fina. Para finalizar, un número 2. Fino, aprieto y levanto, fino, aprieto y levanto, aprieto y levanto. Esta es la principal diferencia que existen entre los pinceles de número, es decir, que si mi pincel es más pequeño, mis hojas van a tener unas pinceladas más pequeñas, pero nada me impide a mí, por ejemplo en este caso, voy a pintar aquí una hoja, hacer una hoja un poco grande con un pincel pequeño. Fijaros que estoy utilizando el mismo número 2, que es este de aquí, y yo puedo simplemente agrandar esta hoja haciendo otra pincelada. Por eso cuando os digo que, por ejemplo, os compréis un número 6 o un número 8 y que podréis hacer bastantes pinceladas, es por esto, porque con la acuarela no hace falta hacer un solo trazo. Puedo ir haciendo varios trazos hasta conseguir la forma que yo quiero. Esto de pequeño a grande, y de grande a pequeño exactamente lo mismo. Mirad, voy a coger el número 10, que es el más grande, y voy a apretar muy poco. Voy a hacer aquí una línea, voy a apretar muy poco, y fijaros que soy capaz perfectamente de hacer una hojita más pequeña. Y si tengo que retocar la punta, pues la retoco. Mientras mi acuarela esté húmeda, yo puedo hacer con un pincel trazos, es decir, pintar hojas más grandes o más pequeñas, igual que los pétalos. En mi experiencia enseñando, yo os puedo decir que los pinceles número 6 o número 8 son los más versátiles, sobre todo si tienen una punta afilada, porque te permiten hacer muchísimos tipos de pinceladas. Así que espero que con esto, más o menos, hasta que hagamos un vídeo más en profundidad de pinceles, os quedéis tranquilos que con el material que tenéis podéis hacer varias cosas. Tiene bastante capacidad para darle muchas aplicaciones. Lo único que es que hay que aprender a utilizarlo. Nada más, y para eso estoy yo aquí, que os voy a enseñar. Vamos ahora a ver los errores más comunes que ocurren cuando estamos pintando hojas para poder corregirlos. Si te está gustando el vídeo, no te olvides que puedes suscribirte y activar la campanita de notificación para seguir aprendiendo a pintar con acuarelas conmigo. Vamos ahora a ver los errores más comunes para que luego os pueda explicar cuáles son los trucos para que las hojas salgan bien. Voy a quedarme con el pincel número 8, aunque como habéis visto podéis hacer la práctica con pinceles de otros tamaños, simplemente que vuestras hojas os saldrán más pequeñas o más grandes. Error número 1. El error número 1 es pensar en la forma de la hoja al momento de pintarla. Esto es algo que cuando uno está aprendiendo a dibujar nos lo repiten mucho, y es que uno tiene que pintar lo que ve, no lo que interpreta. Es decir, si yo estoy interpretando la hoja, es muy probable que haga las hojas como si fueran un paréntesis, porque mi mente me dice que la hoja tiene esta forma. Entonces me van a quedar unos espacios en el medio que van a ser muy grandes y esto me queda como un paréntesis y para nada se parece a una hoja. En el error número 2 tenemos estas puntas que se cruzan, y esto puede ocurrir de varias maneras, pero la más común es que vamos con demasiada prisa. Pintamos dejando escapar el pincel y entonces se cruzan. Yo no digo que esta manera de pintar esté bien o esté mal. Poco a poco ya descubriréis que cada uno tiene una velocidad y una manera de pintar. Pero lo que sí es verdad es que si estás empezando no tienes tanto control como para hacer este tipo de movimiento de manera tan rápida y que te salga bien. Así que también es un punto en el que vamos a tener cuidado. Por último, estarían las hojas en las que no hay punta, ¿vale? Pinto todo bien, pero no acabo de conseguir la punta. Esto sucede porque al momento de acabar la hoja no alargo la pincelada lo suficiente y entonces se queda redonda. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, y es que para mí esto de aquí no es para nada un error, simplemente es un estilo de pincelada. Puede ser que tengas otros errores, por ejemplo, en el que las hojas te salgan con cierta sinuosidad, así,
un poco movidas, un poco forzadas. Y esto tiene que ver un poco con que intentamos pintar las hojas con la muñeca. Si tú intentas pintar como si estuvieras cogiendo un lápiz, es bastante improbable que puedas conseguir pinceladas sueltas y bonitas. Y líneas elegantes tampoco, porque la muñeca tiene muy poco recorrido. Es que fijaros, si yo apoyo esta parte de mi mano en la mesa y luego quiero hacer cosas, fijaros que no tengo mucho de dónde con lo que trabajar. Y si cojo el pincel de aquí, aún menos, es imposible. Por eso la muñeca resbala en la mesa o sobre el papel, y a veces por eso os digo que protejáis el papel para que podáis deslizaros por la hoja bien. Es el brazo, incluso el codo no está fijado, el codo está suelto, es todo el brazo el que pinta, no es la muñeca. La muñeca como mucho lo que hará será ayudarnos a hacer presión o un poco más o un poco menos, pero no es la que define la forma ni la que hace la pincelada. Pintar con todo el brazo es la primera recomendación general que os hago. También porque si no, si practicáis mucho, os puede hacer daño la muñeca. Así que tanto por cuidar vuestra mano como para que os salgan bien los ejercicios, pintad con todo el brazo. Ahora vamos a corregir uno por uno este tipo de errores y os voy a contar por qué suceden. El error que tienen en común todas estas hojas es la velocidad. Vosotros me veis pintar incluso aquí en los vídeos a una velocidad que no es la apropiada cuando estáis empezando. Cuando estás empezando, tu velocidad tiene que ser muy lenta porque tienes que aprender qué movimiento es el que está haciendo tu mano para pintar esa hoja. Tienes que memorizarlo en el movimiento. Hay un dicho que dice la práctica hace al maestro y eso realmente es cierto, pero si practicas sin cambiar absolutamente nada de lo que estás haciendo, es muy difícil mejorar. Mejoras cuando practicas corrigiendo poco a poco los pocos errores o vas explorando nuevas maneras de hacer. Esa es la manera inteligente de mejorar. Algo no me sale bien de esta manera, no tiene sentido seguir intentándolo de esa manera. Prueba otra cosa, prueba a girar tu papel, otra postura, acuarela más diluida, menos. Prueba cosas diferentes y en esa experimentación es cuando realmente aprenderás. En este caso, la velocidad. Es muy importante ir poco a poco porque al principio este cambio de grueso a fino no es tan sencillo como me veis a mí hacer aquí. Hay que aprenderlo. Así que la primera recomendación que te haré es de poco a poco. Para evitar este problema de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a no vamos a pensar en la forma de la hoja, sino en la forma de la primera pincelada. Es decir, vamos a pensar en esta pincelada, que es aprieto y levanto. No me voy a preocupar de si la otra forma está de una manera o de otra. Solamente en la primera pincelada. Y es en la segunda cuando le voy a empezar a dar forma. Esta, como veis, es casi recta. Y esta segunda, esta parte del pincel sigue la parte del centro, respetando que quede en blanco y luego se va levantando poco a poco. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. Voy a coger este color y voy a hacer fino, aprieto y levanto de una manera bastante recta. Y cuando quiero hacerlo de abajo, sigo esta parte en blanco con la parte interna de mi pincel, pero adapto la forma. Es la segunda pincelada la que se adapta a la primera. No hago paréntesis. Una pincelada casi recta y la otra es la que tiene más forma para darle a la hoja y dejar este centro en blanco. Si lo hacemos de esta manera, corregimos estas dos cosas. En este caso, por ejemplo, las pinceladas están muy bien, pero como vamos tan rápido se nos escapa la punta. Así que haciéndolo poco a poco y adaptando la segunda pincelada a la primera, corregimos estos dos fallos. Este sería el primer truco que te recomiendo. Y el segundo sería adapta la segunda pincelada a la primera. No intentes dibujar la hoja como la tienes en la cabeza. En este caso de aquí, como te he dicho, a mí no me parece un error porque lo que sucede es que al pintar simplemente apretamos y levantamos rápidamente. Hay hojas que tienen esta forma, es decir, que la parte de arriba no acaba en punta, es redondeada. Entonces para ese tipo de hojas te va estupendo.
Si tú quieres pintar una plantita que tenga esta forma, pues existen en la naturaleza este tipo de hojas, así que esto para mí no es un error. Si es que además queda monísima, pero vamos a ver cómo puedes corregirla en el caso de que te moleste o que realmente quieras aprender a hacer esta hoja, ¿no? Este otro tipo de hoja. Simplemente lo que tienes que hacer es que, si esta parte ya te sale bien, aquí cuando tengas, y esto a veces no es fácil según la mano, cuando tengas la tentación de levantar rápidamente, alarga un poco más. Imagínate que estás pintando una línea. Pintas una línea al principio, aprietas, levantas y pintas una pequeña línea al final. Y luego, como os he dicho antes, no hace falta hacerlo todo de un solo trazo. Corriges un poquito lo que no te gusta como ha quedado y te sale esto perfectamente. Por último, para mí es muy importante que lo que pintamos tenga movimiento. Entonces, lo que te voy a recomendar es que en la primera pincelada es la que dé el movimiento, porque recuerda que es la segunda pincelada la que se adapta a la primera. Entonces, si tú le das movimiento a la primera pincelada, la segunda se adaptará y quedará perfecta. Tú le das movimiento a la primera pincelada y la segunda se adapta y la hoja queda perfecta. Esta es probablemente la hoja más complicada de pintar porque luego en la naturaleza te puedes encontrar muchísimos tipos de hojas. Tengo un curso completo de hojas en Skillshare. Si no lo has visto, aquí te dejo un link donde podrás ver qué contiene el curso y en él exploramos pintar otro tipo de hojas. Pero este tipo de hoja, que es el básico, es el que te va a ayudar no solamente a aprender a pintar hojas, sino que todo el tema de pétalos, todo el tema de flores está muy ligado a esta pincelada básica que es apretar y levantar, a este cambio de presión. Por último, decirte que no todas las hojas en la naturaleza tienen la forma de las hojas que hemos estado practicando. Por ejemplo, tenemos algunas que son así más como una palmerita y hay otras que incluso podríamos simplemente insinuar, como los eucaliptos. Y luego hay hojas que no tienen nada que ver, ¿no? Que tienen formas completamente diferentes, que por ejemplo pueden ser redondas. Por ejemplo, en esta pincelada lo único que hago es subir y bajar, y aquí no me importa tanto ni acabar en punta ni nada. La naturaleza tiene formas muy variadas. Ahora bien, fíjate que en todas estas hojas siempre estoy utilizando el recurso de cambiar de presión y también qué tanto quiero apretar mi pincel. Por ejemplo, si quiero hacer hojas más pequeñas, apretaré menos, y si quiero hacer hojas más grandes, pues apretaré más. En cualquier caso, mi mensaje es que este tipo de hojas no es el único tipo de hojas que puedes pintar, pero sí que es por el que tienes que empezar si quieres aprender a pintar otro tipo de hojas. De hecho, te lo digo claramente, no te aconsejo irte a tomar mi curso de hojas si primero no has practicado porque te va a costar mucho, y en cambio si lo tomas cuando ya hayas hecho estos ejercicios o estas prácticas lo vas a aprovechar muchísimo más. Otro tema de las hojas es el color. Y ya te adelanto que no es necesario que tengas aquí todos los colores de verdes, sino que tú puedes crear tus propias tonalidades con muy poquitos colores. Esto también lo enseño en mi clase de Skillshare de hojas, pero otra vez, esto es un segundo nivel, no querramos aprenderlo todo a la vez. Empecemos por las pinceladas básicas que nos van a ayudar a manejar el pincel, y cuando ya tengamos esta destreza, cuando ya sepamos del ABC, ya podremos pasar a cosas más complejas. Y hasta aquí esta primera parte del vídeo en la que hemos repasado un poquito los materiales y también los trucos y errores más comunes. Si te ha gustado, dale un like y no te olvides suscribirte al canal. En el siguiente vídeo vamos a hacer un tutorial de cómo aplicar todo lo que hemos aprendido en un precioso estampado de hojas. Si crees que necesitas un poco de práctica antes de empezar con este estampado, te voy a dejar aquí el vídeo donde están los ejercicios para aprender a pintar hojas. Te veo enseguida. Hasta ahora.